Las murallas se alzaban con una arrogancia que parecía desafiar al cielo. Desde lo alto, Jericó daba la impresión de ser invencible. Sus muros, gruesos como el silencio que reinaba al caer la noche, ocultaban más que piedra y arcilla. Escondían secretos, miserias y vidas que aprendieron a sobrevivir sin ser vistas. Entre esos corredores estrechos, donde el sol apenas tocaba el suelo, vivía una mujer sin voz en la historia oficial. Nadie sabía exactamente cuándo había nacido. Su nombre se murmuraba en voz baja, como si pronunciarlo con fuerza pudiera traer desgracia. Algunos evitaban mirarla a los ojos, otros simplemente fingían que no existía, pero todos la conocían. Rahab vivía justo donde la ciudad tocaba el cielo, en una casa encaramada sobre la muralla, tan cerca del borde como su propia vida lo estaba del abismo. Desde allí observaba el ir y venir de caravanas, soldados y extranjeros. Oía cosas que otros ignoraban. Sus oídos se habían convertido en sus mejores aliados, y sus silencios en su única protección. ¿Alguna vez imaginaste que una simple decisión podría cambiar el curso de generaciones enteras? Si esta historia te ha hecho replantearte el poder de las decisiones silenciosas, disfruta ahora de este vídeo y compártelo con alguien que necesite descubrir que incluso lo improbable puede convertirse en inolvidable. Puede que, como Rahab, esa persona esté a punto de experimentar el nuevo comienzo que nunca esperó. No buscaba redención, tampoco soñaba con un futuro diferente. Cada amanecer era solo un nuevo día para fingir que todo estaba bajo control, y cada noche una tregua con la soledad. Pero algo estaba cambiando. El aire traía rumores de un pueblo extraño que no adoraba estatuas ni ofrecía sacrificios a ídolos tallados. Decían que no tenían rey, pero seguían a un Dios invisible que abría mares y derribaba imperios. Rahab no entendía del todo esas historias, pero no podía ignorarlas, no cuando cada vez más viajeros llegaban contando versiones distintas del mismo relato. Un éxodo, una nube de fuego y batallas ganadas por fe, no por fuerza. ¿Podía una ciudad como Jericó resistir ante ese tipo de enemigo? ¿Y qué haría una mujer como ella cuando el enemigo no tocara la puerta para buscar placer, sino para cumplir una promesa? Nadie lo sabía, ni siquiera ella, pero algo en su interior, algo que ni ella sabía nombrar, ya se estaba preparando para decidir. El bullicio del mercado se mezclaba con los gritos de niños corriendo por las calles polvorientas. El aroma de especias, sudor y fruta madura impregnaba el aire. Jericó era un lugar vivo, activo, con una energía que no se detenía ni siquiera al anochecer. Pero entre las multitudes había una figura que pasaba desapercibida para la mayoría, siempre en las sombras, siempre en silencio. Rahab conocía bien ese papel. No necesitaba ser vista para saber lo que ocurría. Aprendió a leer los rostros, los gestos, las miradas que otros no captaban. Desde su ventana, donde el sol apenas alcanzaba a calentar la piedra, observaba la ciudad como quien escucha una conversación secreta. Ella no tenía un lugar entre los justos, ni un nombre honrado entre las familias respetables. A veces la llamaban por su nombre, otras veces simplemente la reducían a lo que hacía. Pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que escuchaba. Y últimamente, las historias eran diferentes. Se hablaba de un pueblo que venía del desierto, un pueblo que no tenía ejército convencional, pero sí una fuerza que nadie sabía explicar. Un grupo de forasteros que caminaban como si el mundo les perteneciera, pero sin tronos, sin banderas, sin ídolos, solo con promesas. Los comerciantes hablaban de señales extrañas, de ciudades que simplemente desaparecían, de batallas ganadas por hombres con sandalias gastadas y miradas firmes. Todo parecía un cuento, hasta que dejaron de reír al contarlo. Rahab notó la diferencia en el tono. El miedo ya no era disfrazado. Se notaba en cómo cerraban los puestos más temprano, en cómo los soldados reforzaban las patrullas, en cómo los líderes religiosos empezaban a ofrecer más sacrificios de lo normal. Ella escuchaba todo, incluso lo que no se decía. Algo estaba cambiando. Lo sentía en la forma en que el viento soplaba diferente, en cómo las aves abandonaban la ciudad por las mañanas, en los silencios incómodos entre conversaciones antes ruidosas. Aunque su vida era simple y repetitiva,
Su mente estaba siempre alerta. No creía en casualidades y sabía que los rumores eran más que simples exageraciones. Había una verdad oculta detrás de esas historias que cruzaban fronteras y encendían la incertidumbre. No sabía cuándo, ni cómo, pero intuía que Jericó estaba a punto de enfrentar algo que jamás había enfrentado. Y por alguna razón, una que aún no comprendía del todo, ella también formaría parte de eso. No tenía poder, ni armas, ni aliados influyentes, pero tenía algo que nadie podía quitarle: atención. Y cuando se escucha con el corazón abierto, uno puede ver lo que los demás ignoran, y a veces eso es suficiente para cambiar una historia entera. La noche había caído sobre Jericó como un manto espeso. Las antorchas ardían en las calles principales, pero en los callejones la oscuridad reinaba. Desde su ventana, Rahab notaba que algo estaba fuera de lugar. No era el cielo, no era el clima, era el ambiente. Una quietud extraña flotaba en el aire, como si la ciudad contuviera la respiración. Esa noche no esperaba visitas. Los pasos que escuchó en la escalera no eran comunes, no tenían el ritmo de clientes, no eran torpes como los de los ebrios ni pesados como los de los soldados. Eran firmes, medidos, cautelosos. Dos hombres entraron en su casa sin presentarse. Miraron alrededor como si ya conocieran el lugar. No hablaron de inmediato, no pidieron nada. Sus ojos no buscaban placer, ni descanso, ni mercancías. Buscaban certezas. Rahab los observó detenidamente. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, pero no venían del mercado. Tenían la piel curtida por el sol y los pies marcados por largos caminos. No llevaban armas visibles, pero sus gestos eran de quienes sabían defenderse si era necesario. No necesitó preguntar quiénes eran. Lo supo, lo sintió. Hebreos. El corazón le dio un vuelco. Todo lo que había escuchado durante semanas, todos los relatos, los rumores, los temores, ahora estaban frente a ella, hechos carne y hueso. Sabía que si alguien los veía en su casa, estaría perdida. La ciudad entera estaba alerta. Los soldados patrullaban en grupos y los espías del rey estaban por todas partes. Si los encontraban allí, ella sería tratada como traidora. Pero sorprendentemente, no sintió miedo. Sintió propósito. Sin decir palabra, les hizo una señal con la mano y subió las escaleras guiándolos hacia el techo. Ellos la siguieron sin dudar. Allí, entre montones de lino y haces de tallos secos, les indicó que se escondieran. No hubo explicaciones. No hubo tiempo. En el instante siguiente se escucharon los golpes en la puerta. «¡Abran! Sabemos que han entrado hombres en esta casa». Rahab respiró hondo. Bajó con calma. Su rostro no mostraba nerviosismo. Abrió la puerta lentamente, enfrentando a los soldados con una mirada vacía, como si no comprendiera de qué hablaban. Vinieron, sí, pero se fueron antes de que cerraran el portón de la ciudad, respondió con la voz serena. Los guardias se miraron entre sí, dudaron un segundo. Luego uno de ellos asintió, y salieron corriendo hacia las puertas de Jericó, esperando atraparlos. Ella cerró la puerta despacio, subió las escaleras de nuevo. Los hombres seguían inmóviles bajo el lino. Con cuidado apartó los tallos y los miró de frente. «Sé quiénes son», dijo sin vacilar. «Sé de dónde vienen, y sé lo que su Dios está haciendo con esta tierra». Los hebreos no contestaron, solo la escuchaban. «Todos aquí tienen miedo. Ya sabemos lo que pasó en otras ciudades. Nadie cree que podamos resistirles. Yo tampoco». Hizo una pausa. «Pero si les salvé esta noche, quiero algo a cambio». El silencio se volvió espeso. Los hombres intercambiaron miradas. Rahab bajó la voz y se inclinó hacia ellos. «Cuando llegue el momento, cuando su pueblo ataque, prométanme que protegerán a mi familia. No solo a mí, a todos los que estén bajo mi techo». Uno de los hombres asintió con gravedad. «Nuestra vida por la tuya. Si no nos traicionas, cumpliremos lo que pides». Rahab sintió que algo dentro de ella se rompía, o quizás se abría. No era una garantía, pero era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola, y eso lo cambiaría todo. La madrugada envolvía a Jericó en un silencio tenso. La ciudad parecía dormida, pero los temores de sus habitantes no descansaban. En la azotea, entre los haces de lino,
Los forasteros aguardaban en quietud, como si el menor movimiento pudiera delatarlos. Rahab, aún con el pulso acelerado, permanecía de pie junto a ellos. Ella no era una mujer ingenua. Había aprendido a leer a las personas, a distinguir las verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas y gestos vacíos. Aquellos dos hombres no la habían engañado. Desde el primer instante, supo que no estaban allí por casualidad. No eran viajeros perdidos, ni comerciantes buscando refugio. Venían con una misión, y ella lo entendía más de lo que se atrevía a admitir. Se agachó lentamente. Sus ojos se fijaron en los de ellos que ahora, con más calma, la observaban con cautela. No había hostilidad en su mirada, sino una mezcla de sorpresa y atención. «Escúchenme», dijo, rompiendo el silencio. «Lo que voy a decirles no es por miedo, es porque creo que su Dios ya ha decidido el destino de esta ciudad». Ambos hombres guardaron silencio. La mujer continuó: «Aquí todos estamos aterrados. Los corazones de los valientes se han derretido. Los guerreros dudan, los ancianos tiemblan, y los líderes oran a dioses que no responden. Las historias que se cuentan sobre su pueblo han hecho más daño que cualquier espada». Rahab bajó la mirada un instante. «Yo también escuché esas historias. Desde hace tiempo. Sobre mares que se abren, ejércitos que caen sin lucha, reyes que desaparecen sin dejar rastro. Nadie entiende cómo, pero todos temen el resultado». Respiró hondo, luego levantó el rostro con determinación. «No tengo armas, no tengo poder, pero esta noche hice algo que nadie más en Jericó se atrevió a hacer. Los protegí. Me arriesgué por ustedes, no por simpatía, ni por recompensa. Lo hice porque creo que lo que está por suceder no se puede detener. Y si el Dios de ustedes es quien dicen que es, entonces prefiero estar bajo su protección que detrás de estas murallas». Uno de los hombres asintió, con una expresión que mezclaba respeto y reconocimiento. El otro la miraba con intensidad, como si intentara comprender el porqué de su decisión. Ella no les dio tiempo a preguntar. «Les ruego, por el nombre del Señor al que sirven, que me den su palabra, que cuando su pueblo tome esta ciudad, porque lo hará, me salven, a mí y a mi familia. No somos guerreros, no tenemos dónde ir, solo quiero que nos dejen vivir». La petición no era un grito, era una súplica firme, un clamor que venía de lo más profundo. Ella no pedía riquezas ni libertad, solo una oportunidad para empezar de nuevo. Los hombres intercambiaron una breve mirada. Luego uno de ellos habló con voz tranquila: «Te juramos por nuestro Dios que, si permaneces fiel a lo que hiciste esta noche, tú y todos los que estén en tu casa estarán a salvo». Rahab bajó los hombros aliviada. No era garantía de futuro, pero era un principio. «Entonces escuchen bien», añadió. «Les mostraré una señal. Una cuerda, roja como la sangre, colgará de mi ventana. Cuando vean esa señal, recordarán esta noche y sabrán que allí dentro hay vidas que confían en ustedes». El acuerdo estaba sellado, no con papeles ni con firmas, sino con miradas sinceras, promesas nacidas de la necesidad y fe en lo invisible. Los días que siguieron a aquella noche se sintieron más largos que nunca. Rahab despertaba antes del alba, sin haber conciliado el sueño. A cada amanecer, se asomaba a la ventana con el corazón encogido, esperando ver señales del pueblo que se aproximaba. Jericó parecía intacta, pero por dentro estaba quebrada. Se reforzaban los portones, se multiplicaban los turnos de vigilancia, y los sacerdotes elevaban oraciones incesantes a ídolos que permanecían en silencio. Las familias almacenaban provisiones, y las madres instruían a sus hijos sobre cómo esconderse si algo ocurría. La tensión no se decía en voz alta, pero se respiraba en cada esquina. Rahab, mientras tanto, reunía a los suyos, convenció a su padre, sus hermanos y hasta un sobrino reticente de permanecer en su casa. No explicó todos los detalles, solo dijo que debían confiar, que algo se avecinaba y estar juntos bajo un mismo techo sería su única protección. Nadie le preguntó demasiado. Había una urgencia en su voz que no daba espacio para cuestionamientos. En uno de los rincones de su hogar, ató cuidadosamente una cuerda escarlata a la ventana, la misma por la cual los hombres habían descendido en la oscuridad. Esa hebra colgante no era un simple trozo de lino, era su señal,
su ancla, su esperanza suspendida. Día tras día, salía al umbral para observar el horizonte. Y un día, por fin, los vio. Polvo en el aire, hombres marchando. Un ejército sin carros de guerra, sin gritos ni amenazas. Caminaban en orden, rodeando la ciudad con paso firme, sin romper el silencio. Solo el sonido lejano de trompetas acompañaba la escena. La ciudad entera se paralizó. Algunos se asomaron con curiosidad. Otros se escondieron como si el solo verlos pudiera traer desgracia. Los soldados de Jericó no sabían cómo reaccionar. No había un ataque directo ni embestida. Solo vueltas, una por día, 7 días. Una rutina inquietante que descomponía los nervios más templados. Raab, cada vez que los veía pasar, apretaba los puños. El hilo rojo ondeaba con el viento, visible pero ignorado por todos. Dentro de su casa, la atmósfera era densa. El silencio reinaba, solo interrumpido por susurros inseguros y pasos medidos. Dormían todos en el mismo cuarto, por si tenían que reaccionar con rapidez. Nadie sabía qué día sería el último, ni cómo llegaría el desenlace. En el 6.º día, uno de sus hermanos le preguntó si estaba segura de lo que había hecho, si no era una trampa, si no estaban todos encerrados, esperando la destrucción. Raab no respondió de inmediato. Se acercó a la cuerda, la acarició con los dedos y luego contestó: «Prefiero confiar en una promesa que morir creyendo en muros que no nos protegerán». Esa frase quedó flotando en el ambiente. No fue necesario decir más. Esa noche, el cielo estuvo extraño, sin estrellas, sin luna, solo una negrura total, como si el firmamento mismo esperara el desenlace. Raab no durmió. Se sentó junto a la ventana, con la cuerda a su lado, como si tocándola pudiera mantener viva la garantía que había recibido. El 7.º día estaba por comenzar, y con él la ciudad conocería el peso de las decisiones. El sol apareció en el horizonte con un brillo inusual. Un resplandor anaranjado cubría las murallas, como si el cielo quisiera advertir algo que los hombres aún no podían ver. No era un amanecer cualquiera. Raab lo supo en cuanto abrió los ojos. La ciudad despertó con nerviosismo. Desde temprano se escuchaban órdenes, pasos apurados y el choque de metales. Los soldados corrían de un lado a otro, sin saber muy bien por qué. Los rostros estaban tensos, las manos temblaban sobre las lanzas. Nadie hablaba del miedo, pero el miedo hablaba a través de todos. Raab reunió a su familia, cerró todas las puertas. Nadie saldría de allí. Les pidió que se mantuvieran alejados de las ventanas, que evitaran los murmullos, que simplemente esperaran. Ella, en cambio, tomó su lugar junto al ventanal. Se sentó al lado de la cuerda escarlata que colgaba firme desde lo alto y se aferró a ella como si fuese una promesa viva. Las horas pasaban lentas. El calor se hacía más intenso. Los hebreos comenzaron a rodear Jericó como en los días anteriores, pero esta vez no fue una sola vuelta. Dieron una, luego otra y otra más. Con cada giro, la tensión en la ciudad se hacía insoportable. La gente no entendía qué pretendían. No atacaban, no gritaban, no pedían rendición. Solo caminaban, como si supieran algo que nadie más sabía. Raab los observaba desde su altura. Uno de los hombres que había salvado pasaba cerca. No la miraba directamente, pero su paso era seguro. Ella reconoció su silueta. Sentía que él también la sentía a ella, aunque no intercambiaran palabras. En el interior de su casa, los murmullos aumentaban. Una de sus cuñadas lloraba en silencio. El hijo menor de su hermano preguntaba si los muros se caerían encima. Nadie tenía respuestas. La incertidumbre era un huésped pesado, difícil de ignorar. Cuando los hebreos completaron la 6ª vuelta, la ciudad entera parecía estar conteniendo el aliento. Entonces vino la 7ª, pero esta vez, al final del recorrido, se detuvieron. Por un instante todo quedó en pausa. El sonido desapareció. No se escuchaban pasos, ni el viento, ni el murmullo de las hojas. Un silencio absoluto, espeso, inquietante. Y de pronto, un estruendo. Miles de voces gritaron al unísono. Trompetas estallaron en el aire como si el cielo se quebrara.
El sonido fue tan poderoso que las aves alzaron vuelo de inmediato. Los niños taparon sus oídos. Los ancianos se arrodillaron. Raab sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las paredes comenzaron a vibrar. El polvo caía del techo como si las piedras mismas respiraran. La ciudad, que se había jactado de ser inexpugnable, comenzó a resquebrajarse. Primero fueron pequeños crujidos, después grietas visibles, y en cuestión de segundos todo fue caos. Las murallas colapsaron como si nunca hubiesen existido. Torres enteras se desplomaron. Las casas cercanas al borde desaparecieron bajo una nube densa de escombros. Los gritos llenaron el aire. El rugido de la destrucción era ensordecedor. Raab abrazó a su familia y los hizo tirarse al suelo. Cerraron los ojos, esperando el impacto, pero nada llegó. Solo escuchaban el retumbar allá afuera, las explosiones de piedra al romperse y los lamentos de quienes quedaban atrapados. Cuando se atrevió a mirar por la ventana, la escena la dejó sin aliento. Jericó ya no existía. Todo lo que alguna vez fue sólido, ahora era ruina. Polvo, humo, cuerpos sin vida. Nada quedaba en pie, excepto su hogar. Su casa, la que se apoyaba en lo alto del muro, se mantenía firme, como una isla en medio del desastre. El cordón escarlata ondeaba aún más fuerte, desafiando el viento, marcando el lugar donde la fe había echado raíces. Ella entendió entonces que la promesa había comenzado a cumplirse. El sonido de espadas y pasos acercándose la hizo reaccionar. Los hebreos estaban dentro de la ciudad. Avanzaban con decisión, sin piedad, siguiendo órdenes que venían de lo alto. Raab se mantuvo firme, esperando. Pasos se detuvieron frente a su puerta. Un golpe seco. No eran enemigos, no eran saqueadores. La puerta se abrió. 2 hombres armados entraron, pero no alzaron sus armas. La reconocieron. Sus ojos se cruzaron. «Ahora», dijo uno de ellos, «vengan con nosotros. No hay tiempo que perder». Raab asintió. No preguntó. Solo tomó la mano de su hermana menor, indicó a todos que la siguieran y salió. El camino era estrecho, piedras rotas, restos de hogares, humo espeso. La ciudad ardía. El aire tenía sabor a final, pero mientras caminaba rodeada de muerte y cenizas, supo que estaba caminando hacia algo nuevo. Un futuro incierto, pero vivo. Los pasos eran apresurados, pero medidos. Raab y su familia avanzaban entre escombros, guiados por soldados que no hablaban, pero conocían bien el camino. A cada metro dejaban atrás lo que alguna vez fue su mundo. La ciudad, aún envuelta en humo y llanto, era ahora un recuerdo doloroso. Donde antes se alzaban plazas y muros, quedaban solo ruinas. El fuego consumía lo que no había sido destruido por la caída, y el aire ardía con el lamento de los sobrevivientes. Nadie preguntó hacia dónde los llevaban. Nadie se atrevió a mirar atrás. Raab sostenía con firmeza la mano de su hermana menor. A su lado, su padre avanzaba en silencio, los ojos perdidos entre los restos de la ciudad que lo vio envejecer. Los más pequeños iban al centro del grupo, protegidos por los adultos. Caminaban como si cada paso fuera un salto entre 2 mundos. El contraste era brutal. De un lado la devastación, del otro el desierto que se abría ante ellos, extenso, hostil, pero libre. Al cruzar lo que quedaba del portón, Raab se detuvo por un instante. Respiró profundamente. El olor a ceniza quedó atrás. El aire fuera de Jericó era seco, sí, pero también distinto, cargado de un silencio nuevo, un silencio que no oprimía, sino que anunciaba que algo estaba por comenzar. Los hebreos los condujeron a través de sus filas. Muchos detenían sus tareas para observar. Miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, otros con recelo abierto. No era común que alguien de Jericó caminara entre ellos con vida, menos aún alguien como ella. Raab notaba esas miradas, pero no respondía. Su rostro permanecía sereno, aunque por dentro el temor aún palpitaba. ¿Y si cambiaban de opinión? ¿Y si el acuerdo no era respetado más allá de la ciudad? Un joven soldado que los escoltaba se adelantó y habló con tono respetuoso. «Aquí estarán seguros por ahora. Se les dará un espacio fuera del campamento principal». Raab asintió sin responder. No pedía explicaciones. Solo necesitaba que su familia respirara sin miedo.
Esa primera noche, durmieron en una tienda improvisada, lejos del bullicio del campamento israelita. Las voces de los soldados resonaban a la distancia, mezcladas con cánticos que hablaban de victorias y de promesas antiguas. Ella no entendía todas las palabras, pero reconocía algo en ellas, una certeza, una conexión con lo que había visto en los ojos de los espías aquella noche. Mientras los demás dormían, Rahab se sentó a la entrada de la tienda. Miró al cielo, sin torres, sin luces, solo las estrellas. Pensó en su casa, ahora enterrada bajo piedras rotas. Pensó en todo lo que había dejado. No solo paredes y objetos, sino una identidad, un pasado, una vida entera. Y aún así, estaba viva. No por casualidad. Estaba allí porque, en un momento de oscuridad, había decidido creer. Había confiado sin garantías. Había elegido el riesgo de una cuerda colgando sobre la nada. Y había sido suficiente. Ese pensamiento la sostuvo mientras cerraba los ojos. El viaje aún no había terminado, pero al menos ya había comenzado. Los días siguientes fueron una mezcla de extrañeza y silencio. Rahab, acostumbrada al bullicio de una ciudad viva, ahora despertaba con el rumor de voces desconocidas y el crujir de telas agitadas por el viento. El desierto tenía su propio ritmo, y el campamento israelita era como una colmena ordenada donde cada quien sabía qué hacer, menos ella. La tienda donde se alojaban había sido levantada a cierta distancia del corazón del campamento, no por desprecio explícito, sino por normas invisibles que todos respetaban sin cuestionar. La separación era evidente, aunque nunca dicha. Rahab lo comprendía. No pertenecía a ese pueblo. No hablaba su lengua con soltura, su piel, su historia, su pasado, todo la delataba. Y aún así, estaba viva gracias a ellos. Observaba desde lejos cómo los israelitas seguían sus costumbres. Lavaban las manos antes de comer, recitaban palabras al unísono al comenzar el día y respetaban normas que parecían escritas en sus huesos. Eran distintos, no solo en práctica, sino en esencia. Ella se preguntaba constantemente si habría un lugar real para alguien como ella entre ellos. Las miradas eran inevitables, algunas fugaces, otras cargadas de juicio. Unos pocos la veían con neutralidad, como si intentaran comprenderla, pero la mayoría la observaba con una mezcla de desconfianza y distancia. Una tarde, mientras recogía agua en una vasija rota que había encontrado entre los restos de Jericó, notó a un niño mirándola fijamente desde una tienda cercana. No dijo nada, solo la miró, con ojos abiertos como lunas. Luego, sin previo aviso, salió corriendo. Rahab bajó la vista. Se acostumbraría, o al menos eso se repetía cada noche. Su familia hacía lo posible por adaptarse. Su padre ayudaba en pequeñas tareas. Uno de sus hermanos intentaba aprender las expresiones básicas del idioma local, pero nada era sencillo. No eran parte de ese pueblo, aunque compartieran ahora el mismo suelo. En medio de esa rutina silenciosa, hubo algo que comenzó a romper la monotonía. Un hombre, uno que no la evitaba, que no fingía que ella no existía. Aparecía a veces por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender. No hablaba mucho, solo la saludaba con una leve inclinación de cabeza. Pero sus ojos eran diferentes. No llevaban juicio, tampoco compasión forzada, solo atención sincera. Rahab no sabía su nombre, no preguntaba, pero comenzó a esperarlo sin darse cuenta. Su presencia se volvió parte de sus días. Una tarde, mientras organizaba telas viejas dentro de la tienda, él se acercó por primera vez. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con voz tranquila. Ella asintió. Sí, gracias. Hubo una pausa. Él no se fue. Soy Salmón, añadió. Estuve en Jericó esa noche. Rahab levantó la vista. Lo reconoció al instante. No necesitaba más palabras. Él sabía. Él recordaba. Y por alguna razón que aún no entendía, él no la miraba como todos los demás. No la veía como la mujer marcada por su pasado. La veía como alguien real. Desde aquel breve encuentro, Salmón comenzó a aparecer con frecuencia. A veces traía pan. Otras, solo pasaba frente a la tienda con una sonrisa leve y una frase amable. No buscaba conversación larga, pero tampoco huía del silencio. Su presencia no invadía, acompañaba. Rahab
Al principio, no supo cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a que alguien se acercara sin un motivo oculto. Los hombres de Jericó no la miraban como lo hacía él. Allá, cada gesto venía con un precio. Cada palabra tenía una intención disfrazada, pero Salmón era diferente. No preguntaba por su pasado, no mencionaba la noche de la destrucción, tampoco hablaba de lo que ella había hecho por los espías. Su trato no estaba basado en deuda ni en gratitud. Era sencillo, casi natural. Eso desconcertaba a Rab más que cualquier mirada de desprecio. Una tarde, mientras lavaba telas junto al arroyo que cruzaba el límite del campamento, lo vio acercarse de nuevo. Se sentó a unos pasos de distancia sin interrumpirla. «¿Te molesta si me quedo aquí un rato?», preguntó. «No», respondió ella, sin mirarlo directamente. El agua corría entre las piedras. Las aves cantaban a lo lejos. Ninguno dijo nada por varios minutos, pero no era un silencio incómodo. Era como si ese espacio compartido no necesitara llenar el aire de palabras. Finalmente, él rompió la quietud. «Hay muchas cosas que no entiendo de lo que pasó en Jericó, pero hay algo que tengo claro. Sin ti yo no estaría aquí». Rab bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque esa afirmación le pesó en el pecho de forma inesperada. «Hice lo que creí correcto», dijo al fin. «Eso ya te convierte en alguien distinta», respondió él sin tono de adulación. Los días continuaron y las visitas de Salmón se volvieron parte de su rutina. A veces hablaban sobre cosas simples, la vida en el campamento, el clima, las tareas diarias. Otras veces no hablaban en absoluto, solo compartían el momento. Rab empezó a notar cómo su cuerpo, acostumbrado a la defensa constante, comenzaba a relajarse en su presencia. Su voz dejaba de temblar. Su mirada, antes huidiza, se mantenía firme. Era como si, poco a poco, ella misma se estuviera redescubriendo. Una noche, mientras recogían ramas para el fuego, él le dijo: «No me interesa lo que otros susurren. Todos tenemos una historia detrás. Yo no te miro por lo que fuiste, te veo por lo que decidiste ser». Esas palabras quedaron flotando en el aire como brasas encendidas. Rab no respondió. No era necesario. Por primera vez desde que cruzó los escombros de Jericó, sintió que alguien no solo la toleraba, sino que la valoraba. No por compasión, no por deber, sino por elección. Y eso lo cambiaba todo. Rahab había enfrentado muros que caían, ciudades reducidas a cenizas y promesas hechas en la oscuridad. Había sobrevivido al juicio silencioso y a la distancia de un pueblo que no la conocía. Aprendió a convivir con el aislamiento y a resistir las miradas que pesaban más que las palabras. Pero había algo para lo que nunca se preparó: la posibilidad de ser amada. El vínculo con Salmón creció sin apuro. No hubo declaraciones ruidosas ni gestos exagerados. Solo una constancia que hablaba más fuerte que cualquier promesa. Él estaba, todos los días, en lo cotidiano, en lo simple, en el detalle. Rab no lo entendía del todo. No sabía cómo alguien podía mirarla con tanta calma, sin buscar nada a cambio. Cómo confiar en una relación que no exigía rendición ni explicaciones. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla junto al fuego, Salmón tomó su mano con suavidad. No dijo nada. Ella tampoco. En ese gesto mudo sintió algo nuevo: seguridad. No como refugio ante el peligro, sino como espacio donde podía ser ella misma sin esconderse. Fue entonces cuando comprendió que había una decisión pendiente. No impuesta, no urgente, pero real. Podía seguir viviendo en el margen, aceptando la protección sin entregarse por completo, o podía abrirse, aún con miedo, no para olvidar su pasado, sino para escribir un nuevo capítulo. Y decidió lo segundo, no porque necesitara a alguien, sino porque quería caminar al lado de alguien que la viera con los ojos de la verdad, no de la compasión. El matrimonio ocurrió sin pompa, sin grandes festejos. Fue discreto, pero lleno de significado. Ella, la mujer que un día colgó una cuerda roja en su ventana por fe, ahora daba otro paso, no hacia la supervivencia, sino hacia el amor. Y por primera vez, el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Con el paso del tiempo, el nombre de Rahab ya no era motivo de murmuración. En lugar de señalarla como extranjera o recordar su pasado en Jericó,
Muchos empezaron a llamarla por lo que era ahora, esposa de Salmón, madre, parte viva de una nueva historia. La vida en el campamento dio paso a asentamientos más estables. Las tiendas fueron sustituidas por casas de piedra y madera, y la tierra prometida comenzó a transformarse en un hogar verdadero. Fue en esa nueva etapa donde Rahab se convirtió en madre. El niño nació en una mañana tranquila, con el canto de los pastores al fondo y el sol acariciando los campos. Le llamaron Buz. Desde pequeño mostró una sensibilidad inusual. Mientras otros niños corrían detrás de animales o imitaban a los soldados, él se sentaba a escuchar relatos, a observar a los ancianos y a ayudar a quien lo necesitara. Rahab lo crió con ternura, pero también con firmeza. Le enseñó que la compasión no era debilidad y que la valentía no siempre requería una espada. Le habló de decisiones que cambian destinos, de actos silenciosos que tienen eco eterno, pero nunca utilizó su propia historia como trofeo. Prefería que él la descubriera por sí mismo. Con los años, Buz creció y se convirtió en un hombre respetado, uno que no juzgaba por la apariencia ni por los orígenes. Su corazón estaba marcado por la hospitalidad, por la empatía, por la capacidad de ver más allá de las etiquetas. Años después, ese mismo hombre acogería a otra mujer extranjera, Ruth, la moabita, y juntos continuarían una línea que nadie hubiera imaginado al ver a Rahab por primera vez. De ellos nacería Obed, luego vendría Isaí, y con el tiempo David, el pastor que se volvería rey. Rahab jamás imaginó que su nombre quedaría escrito en la memoria de un pueblo, mucho menos que sería parte del linaje que, generaciones más tarde, daría vida al Mesías. Pero así fue. El tiempo avanzó, los reinos se alzaron y cayeron, las generaciones pasaron como hojas al viento. Sin embargo, el eco de ciertos actos jamás se disipa. Algunos nombres se graban en la historia por sus conquistas, otros por su linaje. Pero hay quienes son recordados por una sola elección, una que cambia todo. Rahab no fue una reina, tampoco lideró ejércitos ni escribió salmos. Su vida, en apariencia, fue silenciosa. Pero hubo un momento, solo uno, donde decidió actuar guiada no por certezas, sino por convicción. Y fue ese instante, en medio de un mundo hostil, lo que la convirtió en parte de algo eterno. No necesitó comprensión total, solo bastó confiar, porque lo que comienza con fe nunca termina en el olvido. Siglos después, el nombre de aquella mujer sigue brillando entre los justos, no por su perfección, sino por su entrega. La Escritura no la ocultó. Al contrario, la colocó entre los ejemplos de quienes se atrevieron a creer en lo imposible. Rahab aparece en las genealogías que conducen al Mesías. Su legado no es solo biológico, sino también espiritual. Ella es un recordatorio vivo de que el pasado no define el destino, que Dios no elige basándose en títulos, sino en corazones dispuestos. Puede que vengas de lugares rotos, que hayas tomado decisiones que te pesan, que lleves cicatrices que el mundo no olvidará, pero eso no anula lo que aún puede florecer. Rahab no fue recordada por donde nació, sino por donde decidió ir. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hará con la oportunidad de reescribir su carrera? Quizá hoy sea el momento de colgar tu propio hilo rojo en la ventana de tu alma, porque a veces un simple hilo de esperanza es todo lo que el cielo necesita para empezar algo nuevo.